Personalmente yo estoy en contra del consumo de drogas, entre otras cosas porque vi el daño que les hizo a muchas personas, no a todos ni mucho menos, pero sí a muchas personas de mi generación. Mi generación y las inmediatamente anteriores creyeron que iban a encontrar en las drogas una forma de ver el mundo de una manera mucho más clara, una ampliación de la conciencia cósmica, una revelación espiritual extraordinaria, una mejoría de su comprensión de la realidad, y nada de eso, absolutamente nada de eso fue cierto. Sin embargo, en el camino, algunos de ellos dejaron mucho dinero, otros dejaron la vida, otros dejaron la cordura. Insisto, no todos, a la mayoría no les pasó nada, pero definitivamente nunca obtuvieron aquello que prometían los gurús de la droga de los años 50, 60, 70. Pero hay otras dimensiones del tema de la droga que debemos tener en cuenta. La primera, por supuesto, es la inutilidad absoluta, patente de la guerra contra las drogas. Desde que en los años 30 se empiezan a penalizar las drogas, fundamentalmente por motivos religiosos en los Estados Unidos, y esto se extiende por todo el mundo, pero sobre todo precisamente después de que mi generación descubre las drogas, a partir de los años 60, 70, cuando se emprende la guerra contra las drogas, los resultados han sido cero, absolutamente cero. En ningún momento dado se ha detenido el flujo de drogas de los países productores a los países consumidores. Ni un solo adicto, ni un solo consumidor casual, nadie ha sentido nunca la escasez de su mercancía en las calles de las grandes ciudades o de los pueblos pequeños. Esto quiere decir que todo el sufrimiento, toda la muerte, toda la degradación política, social y moral que han sufrido países enteros como Colombia o México no ha servido para nada. Las drogas siguen fluyendo en grandes cantidades porque son un negocio tan inconmensurablemente grande, con beneficios tan extraordinarios, que es prácticamente imposible pararla. Solo se puede parar a los delincuentes, y a los delincuentes se les para despenalizando las drogas, despenalizándolas, regulándolas, como lo hacemos con el alcohol, porque la facilidad de acceso finalmente al alcohol y a las drogas se mantiene igual, las combata uno o no las combata, como se vio también durante la prohibición en los Estados Unidos. Por supuesto, esto no implica que la gente vaya a consumir como enloquecida o que se le vaya a dar a los menores de edad, como no se les da el alcohol. Los experimentos de despenalización, como el de Portugal, han demostrado que la gente que consumía sigue consumiendo, la gente que no consumía sigue sin consumir, y además hay más recursos para ayudar a dejar las drogas a quienes desean dejarlas. Hay un tercer elemento, que es el de la libertad individual, y que nunca debemos pasar por alto cuando analizamos cuestiones sociales. Los delitos de consumo de drogas son delitos sin víctimas. Que yo consuma drogas me puede hacer mucho daño a mí, pero no le hace daño a nadie más directamente, salvo que haga yo cosas como conducir bajo los efectos de las drogas o del alcohol, que sí está penalizado. El alcohol está permitido, pero está penalizado conducir bajo los efectos del alcohol. La libertad de un adulto en pleno uso de sus facultades y con todos los derechos ciudadanos vigentes, la libertad de meterse lo que quiera en el cuerpo y de pasarlo bien y de divertirse como le venga en gana, me parece que es absolutamente defensible y que es una de las bases de la sociedad ilustrada que deseamos conservar. Solo hay un punto que me molesta particularmente, y es el de quienes, creyendo que son rebeldes, creyendo que se oponen al sistema, creyendo que hacen contracultura, creyendo que así hacen que se sienta mal el sistema, consumen drogas. Y son muchas veces gente ubicada en los espacios de la contracultura, como el rock o el arte, las artes plásticas o la literatura, y que generalmente se ubican a la izquierda. Y que están haciéndole el juego a seres peores que el peor capitalista de caricatura que uno se pudiera imaginar. Que están facilitando la corrupción de los estados en los que el movimiento de la droga requiere la compra de morales y voluntades y actividades por parte de los políticos con el dinero que los narcotraficantes pueden pagar, porque lo obtienen de los rebelditos europeos y estadounidenses que pagan religiosamente su cuota, porque allí no se han puesto a pensar, o les da igual, que moralmente tienen la obligación de no consumir por lo menos las drogas que vienen de los países destrozados, porque están haciendo un daño social indirecto que demanda cierta responsabilidad. Yo no lo penalizaría, pero si uno se pretende moral, hombre, debe asumir la responsabilidad de sus actos también en eso.
Hay buenos argumentos, pues, para despenalizar las drogas. El último, por supuesto, es que reguladas y organizadas podrían pagar impuestos y financiar la lucha para aquellos que realmente son adictos y quieren dejar las drogas, pagar su parte, dejar de convertir a los campesinos que las cultivan en siervos de los narcotraficantes y en delincuentes que a la larga pagan el pato porque son los que finalmente son perjudicados, detenidos, muchas veces encarcelados. Y si estamos pidiendo que las iglesias paguen impuestos, que lo hagan también las drogas. ¿No cree usted?